para poder compartir y edificarnos mutuamente a través de la palabra del Señor. La palabra de Dios que es la misma ayer, es la misma hoy y será por siempre, porque la palabra de Dios no pasa. Pasa el mundo, pasará el cielo, pasará la tierra, pero su palabra, la palabra que guía al ser humano, a nosotros, esa no pasa de moda. Fue escrita cerca de 6,000 años atrás. Sin embargo, es el libro más actualizado que tenemos en nuestros días. La santa palabra de Dios. ¿Cuántos son contentos de ser cristianos realmente? Fíjense que muchas veces yo he preguntado eso y lo sigo preguntando. Muchas veces respondemos amén sin estar convencidos. Pero ojalá que en esta tarde, al estudiar la palabra de Dios y inmiscuirnos en ella, meternos en ella y sacar la enseñanza para esta tarde, espero que el Espíritu Santo convenza completamente nuestros corazones. Porque no somos nosotros los hombres, no somos los predicadores, no somos los directores, no somos los músicos, no somos nadie que convence más que el Espíritu Santo de Dios. Nosotros solamente somos los vasos que Dios utiliza. Pero Dios es el que escudriña todo nuestro ser. En algunas predicaciones me gusta pedir ayuda de los hermanos que están en la congregación. ¿Cuántos me quieren ayudar ahora? Muy bien, 1, 2, 3, 4. Vamos a ver, yo necesito que por favor vengan aquí conmigo 4 hermanos o hermanas que quieran colaborar conmigo. Así sin nombrarle, sin decirle su nombre. Y muy bien, 1, 2, 3. Bueno, uno más. Muy bien, ahí viene hermano Roberto. Lo hice así para que toda la congregación se dé cuenta que yo no he preparado nada con ellos. Ellos son voluntarios aquí y lo que voy a hacer es hacerles una pregunta. Así es que quiero que, como yo tengo mi micrófono aquí, quiero que se acerque ¿quién va a ser el primero? ¿Las damas primero? Hermano Chicho es bien amable, ¿verdad? Muy amable, hermano. Las mejores. ¿Quién me va a ayudar primero? Hermana, pase usted, después de usted, dice. Solo falta que le diga, ¿y la tacita de café? ¿Verdad? Muy bien, hermana Flor. Dígame una cosa. Yo he dejado aquí mi... Que no esté difícil, hermano. Dígame una cosa. ¿Cómo identifica usted a un mormón, a un musulmán y a un cristiano? Le dije que no estuviera difícil. Bueno, los cristianos nos identificamos porque somos amables, tenemos siempre una sonrisa, no andamos amargos. Ok, momentito. Digamos en 2 palabras, en 2 cosas o 2 hechos, ¿cómo identifica a estas personas? A los mormones, ¿cómo los identifica? Bueno, los mormones andan con su vestimenta. Muy bien. ¿Cómo se visten? Así largo y casi todos blanco. Anda de camisa blanca, sí, muy bien. Con su gorrito. Con su gorrito. ¿Y los musulmanes? ¿Cómo? ¿Por qué dice usted él quizás es musulmán? Eso fue lo que usted me preguntó, los musulmanes. No, mormones. Oh, los mormones. Pues yo veo los muchachos, mayormente los muchachos en la calle con una camisa blanca, un pantalón negro y con una mochila atrás y que en bicicleta casi siempre. Muy bien, ¿y morenitos?
Pues no. Normalmente no. Normalmente ¿Verdad? no. Muy bien, los musulmanes, ¿cómo los identifican, Los hermano? musulmanes fueron los que les dije antes, con su vestimenta larga. Muy bien. Con su gorrito, un gorrito redondo. Y nada. Ese gorrito redondo le podríamos llamar ¿cómo? Turbante, ahí está, ¿verdad? Un turbante. Andan algunos con barba. Ah, barba. Pero no se le quede viendo al hermano por aquí, por favor. No. ¿Y los creyentes? Bueno, los creyentes somos amables y dadivosos. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien. Vamos a ver. Hermano, ¿cómo es su nombre, hermano? Chicho. Jesús. Hermano Jesús. Pero que cariño me dicen, los que me quieren mucho me dicen Chicho. Muy bien. ¿Cómo identifica usted a un futbolista, a un basquetbolista y a un beisbolista? Bueno, el beisbolista tiene su bate de béisbol, Ajá. un palo. El basquetbolista, lógicamente, es grande, alto y también moreno también. Y tiene su pelota más grande. ¿El futbolista, el de fútbol americano o fútbol No, soccer? fútbol, soccer. Bueno, nosotros los del Barcelona nos identificamos muy rápido. ¿Va? Entonces, pero... ¿Cómo dijo el andamos hermano? con taco, ¿Cómo dijo el hermano? con chutera. Nosotros los del Barcelona, dice. Lo del Barcelona. Barcelona. Ellos andan con nosotros, andamos de camisa roja y azul. Ya distinción. Y somos distinguidos. Ok, muy bien, hermano. Muy bien, hermana. Vamos a ver. ¿Cómo identifica usted a una persona que a un ingeniero, a un médico y a un abogado? A un médico regularmente tienen su bata blanca. Muy bien. Sus estetoscopios, sus instrumentos médicos. ¿Cómo dijo que se llamaba esa cosita? Estetoscopio. Oiga, estetoscopio. Muy bien. Muy bien, muy bien. A un ingeniero porque, digamos, cuando está trabajando anda con su casco Normalmente y anda todo. su casco ahí, ¿verdad? ¿Y un abogado? Un abogado regularmente están de traje o bien vestidos con su... ¿Está bien la descripción, hermanos? Muy bien. Digamos, está bien. Muy bien, hermano. Es su turno. Dígame. A usted le tocó el más fácil, fíjese. Ay, ese era el mío. Ese era el suyo, ¿verdad? Dígame, hermano, ¿cómo identifica usted a un hombre que no es creyente con un hombre que es creyente? ¿Puedo ya? Dele. En la manera de cómo se comportan cada uno. En la manera de dependiendo del lugar donde comportarse. estén. Depende del lugar donde estén, Sí. en la manera en cómo se comportan. Sí, se le nota su estilo y se ve más, tiene un estilo de vida diferente. Si alguien le dice, ¡hey, qué pasó, loco! Sí, ahí se está identificando. Está identificando, dice. Muy bien. Al menos que no esté echando broma. Pero si esté echando broma. Muy bien, démosle un aplauso a nuestros hermanos. Muchas gracias, gracias, hermano, por participar conmigo. Gracias. Interesante. ¿Cómo se identifica un creyente? Fíjese que en la parábola que leíamos en esta tarde, en Marcos, capítulo 4, yo quiero que ustedes mantengan su Biblia abierta en el libro de Marcos, por favor. Capítulo 4. Jesús utilizó diferentes maneras para enseñar a su pueblo. Jesús utilizó diferentes lugares donde Él predicaba. Normalmente nosotros como creyentes, lo tradicional es predicar en la iglesia y en los hogares. Sin embargo, cuando se nos dice vamos a ir a evangelizar a los parques, vamos a ir a evangelizar a la playa, vamos a ir a evangelizar a un lugar público, como que nos da cierto
cosquilleo y de eso, y decimos algunas cosas y al fin de cuentas no vamos. Pero la predicación normalmente es en la iglesia o en las casas. Jesús utilizó tanto la iglesia, en aquel tiempo se llamaban las sinagogas, como las casas, porque dice que se reunían diariamente por las casas. Mas sin embargo, durante los 3 años y medio de su ministerio público que él desarrolló, él utilizó cualquier lugar donde le fuera posible dar a conocer la palabra del Señor. Si usted lee el versículo 1 del capítulo 3 de Marcos, ¿de dónde venía saliendo? Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga. Él venía de caminar y dice que normalmente el día sábado, el día de que guardaban los judíos, él entraba a la sinagoga a enseñar. Sin embargo, cuando inicia el capítulo 4, dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar. ¿Ahora dónde? Junto al mar. Y una de las características de cuando Jesús enseñaba era las multitudes que le seguían. Es interesante el estudiar qué implica multitud. Es interesante ir y detallar quiénes conformaban esa multitud. Es interesante meterse a la escritura y ver cuáles eran los motivos por los cuales esta gran multitud seguía constantemente a Jesús. Y a la conclusión que llegamos, que se ha llegado, es que muchos de los que seguían a Jesús, lo seguían por criticarlo. ¿Cuántos vinieron por criticar ahora en esta tarde? Otros que seguían a Jesús, lo seguían porque tenían enfermos y necesitaban un milagro del Señor. Otro grupo que seguía a Jesús era porque de vez en cuando Jesús les daba de comer. Les daba de comer. Otro grupo, por lo menos, el cuarto grupo que podríamos mencionar, podríamos decir, ese grupo iba porque estaba necesitado, estaba ávido, pero con esa ansia de conocer más de lo que aquel hombre iba a hablar aquel día. Por lo menos cuatro grupos que podemos ver dentro de esos. Dentro de ese grupo podríamos decir, habían hombres interesados, habían hombres hipócritas, habían hombres sinceros. Por lo menos ahí son 3 tipos de hombres. Entonces, de las 4 categorías de grupo, podemos ver 3 tipos de hombres que seguían a Jesús. Pero lo interesante es que cuando Jesús enseñaba, Él enseñaba una sola cosa. Y lo que Él enseñaba era la santa y bendita palabra del Señor. Y no tradiciones, y no otra cosa que no fuera lo que Dios había mandado hacer a la tierra a Jesús. Es por eso que cuando llegamos a este pasaje de la palabra, cuando Jesús sale al mar, a las riberas del mar, en las orillas del mar, dice que mucha gente le seguía por cualquier cosa que fuera de las que ya mencionamos, pero ahí iban siguiendo a Jesús y Él comenzó a enseñarles. Y se reunió una gran multitud, dice el versículo 1, tanto que entrando en una barca se sentó. Ojo, hermano Chicho, dice en una barca, no en una farca. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, ¿verdad? Ok.
Se sentó en una barca. ¿Y qué hacía? Les enseñaba. Ahora, hermanos, diferentes métodos de enseñanza de Jesús. Él enseñó de diferentes formas. ¿Se recuerdan cuando se entrevistó con Nicodemo? Él hizo una entrevista de tú a tú. Platicaron. Tú eres maestro, ¿no? Contame, ¿y qué haces? ¿Y qué pensás de esto? Y Nicodemo, el gran sabedor de todo, que era el maestro allá en aquellos tiempos, llegó, pero llegó en la noche porque no quería que lo vieran. Llegó con temor. Y cuando Jesús le comenzó a presentar el aspecto espiritual de la vida, Nicodemo se quedó. ¿Y de qué me está hablando porque no entiendo? Cuando Jesús le dice, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y dice Nicodemo, bueno, ¿y cómo puede ser eso que yo siendo tan grandote pueda entrar otra vez al estómago, al vientre de mi madre y nacer una vez más? Estaba pensando tan racionalmente, tan humanamente, que el área espiritual de Nicodemo no se había abierto todavía. Todavía le dice Jesús, mire, tú que dices que eres maestro, y no entiendes que tienes que nacer de nuevo, no entiendes las cosas elementales, no entiendes el ABC de la Biblia. Mire, es interesante, a los niños se les comienza a enseñar A, E, I, O, U, porque es la base de todo el abecedario. Es la base, las 5 vocales. Y Nicodemo, él se creía un gran doctor, pero con Jesús se quedó sin habla. Y Jesús le dice, te voy a probar, Nicodemo. ¿Qué tan fuerte estás en el área espiritual? Y hay un versículo, hermanos, que nos deja en esa entrevista con Nicodemo, y le dice, nadie subió al cielo, le dice Jesús, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ok, Nicodemo, descifrámelo. Y Nicodemo se quedó. ¿Qué me quiso decir con todo esto? ¿Por qué, hermanos? Muchas veces, mucha gente quiere llegar a leer la palabra de Dios, a conocer la palabra de Dios. Mas quiero decirle, hermanos, que la palabra de Dios ha de concebirse espiritualmente, y la va a entender y la vamos a comprender aquellos que ya creímos en Jesucristo nuestro Señor en primer lugar. Aquellos que ya tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, y Él es el Espíritu Santo el que discierne la palabra de Dios y trae a nosotros la bendición. Entonces la podemos disfrutar, pero cuando alguien no tiene el Espíritu Santo de Dios, no comprende la palabra de Dios, no comprende. Es uno de los grupos que está metido en esta parábola que va a enseñar Jesús en este capítulo 4 de Marcos. Porque cuando llegó el grupo que le seguía, dice que entró al mar, se sentó y les dijo, ok, señores, les voy a enseñar. Pongan atención. Y es interesante cómo comienza el versículo ahí, hermano. Vea el versículo 3. ¿Cuál es la palabra con que inicia? Oíd. En otras palabras les está diciendo, pongan atención, no se me duerman. Es lo mismo que estoy diciendo ahora en la tarde, no se me duerman, hermanos. No vaya a pasar como aquel que ya les conté la vez pasada, creo, ¿verdad? Estaba predicando el pastor y vio que un hermano allá atrás estaba. De vez en cuando agarraba a la derecha, a la izquierda, y bueno, y el pastor se cansó y le dice al que estaba a la par, hermano, hágame un favor, le dijo, por favor, despiérteme al hermano. Y se paró aquel hermano y le dice, pastor, venga a despertarle usted porque usted lo durmió, le dijo. Ojalá que no vaya a ser así esta tarde, hermano. Yo no quiero despertar a nadie. Quiero que estén despiertos conmigo. ¿Quiénes son los que no entienden la palabra del Señor?
lo da a conocer en esta parábola el Señor Jesucristo. Oíd. En otras palabras, Jesús les dice, pongan atención, pongan el debido esmero en oír, en escuchar lo que les voy a enseñar. No se despisten, no vean. Mire, si suena un celular, ahí deje que suene. Si llora un niño, ahí deje que llore. Si el de a la par está hablando, ahí deje que hable. Pero usted concéntrese, le está diciendo Jesús, a lo que yo le voy a decir. Porque hay 4 reacciones que el ser humano puede tener ante la palabra del Señor. 4 tipos de corazones delante del Señor. Versículo 3. Vea lo que dice. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aquí como que diríamos, uy, y como que no está redundando ahí el Señor Jesús, ¿verdad? Una redundancia, pero no es una redundancia en el sentido del idioma, del lenguaje, del idioma nacional que conocíamos. Es una aseveración que está siendo confirmada, la labor de aquel que ha salido al campo. Dice, el sembrador no salió a trabajar a la oficina. El sembrador lo que salió es a sembrar. Hermanos, ¿cuántos de los que están aquí conocen de la siembra y la cosecha? ¿Cuántos trabajaron en el campo? Quiero ver manos levantadas. Bien levantadas, bien levantadas. Bien, hay algunos. ¿Qué se requiere para sembrar? Sí, todo eso, hermano. Todo eso. Mire, es interesante porque para sembrar, en primer lugar, tenemos que tener el terreno propicio, ¿no es cierto? Limpio, el terreno preparado para que cuando se llegue la semilla, pues en determinado tiempo brote. Ahora, hermano, mire, esto de la siembra de la palabra del Señor es muy distinto a la siembra natural del que nosotros efectuamos cada año aquí, los que trabajan en siembra. Es muy distinto, porque aquí hay que preparar la tierra, y ya hay que labrar la tierra, hay que hacer los surcos, ¿verdad? No sé si así le llaman en todos los lugares. Surco en Bolivia, estamos ahí, ¿verdad? Estamos hablando. Entonces hay que hacer los surcos y después hay que ir sembrando. Pero con respecto a la palabra de Dios, hermano, mire, es totalmente diferente. No tenemos que preparar el terreno. ¿Sabe por qué? Porque la palabra ha de ser dada a quien sea, como sea y con quien sea. ¿Qué me está diciendo, hermano? Mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 3, 4. Y al sembrar, ¿qué dice? Aconteció que una parte cayó junto al camino. Cayó junto al camino. Es interesante. Y esa parte que cayó junto al camino, dice que vinieron las aves del cielo y la comieron. Jesús comienza esta parábola, y cuando habla de parábolas, hermano, es una comparación, es una narración que Jesús está dando de una historia humana con una enseñanza espiritual. Esa es una parábola que trata de figurar a aquel hombre, y en su mente él dibujaba al sembrador. Y recuérdense que Jerusalén y los campos donde Jesús se movía era pura siembra y cosecha. Son campos fructíferos y han sido por siempre así. Entonces era algo que el pueblo vivía, conocía, era algo que lo desarrollaban todos los años. Entonces Jesús dice, mire,
el sembrador salió, pero no preparó su terreno, sino que el sembrador salió a esparcir la semilla a donde fuera. Y lo que hizo el sembrador fue no ver si había un judío, no ver si había un samaritano, no ver si había de los partos, de los medos, de todas las nacionalidades que había en aquel tiempo, sino que lo que el sembrador, el predicador salió es a predicar la palabra de Dios. A eso nos trae una enseñanza, hermanos. Que usted, que ya tiene a Jesús en su corazón, que ha sido renacido por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en su vida, usted y yo somos responsables de llevar la palabra de Dios a toda persona. Y hubo silencio como por media hora, dice. Hermanos, somos responsables de llevar la palabra de Dios, aunque no nos guste. ¿Sabe qué? El sembrador que Jesús está imaginando en aquella historia que le está contando a la gente cuando está sentado en la barca, ese sembrador en el año 2016 es usted y soy yo. Ese es usted y soy yo, el que lleva la preciosa semilla. Qué gozoso, dice uno de los libros, qué bello los pies, cuán grandes son los pies de aquel que lleva la preciosa semilla a las naciones. Es interesante conocer hermanos y hermanas que dejan sus lugares, dejan sus países, dejan su familia, dejan su tranquilidad, dejan sus estudios por irse a otros lugares tan remotos que tienen que vivir a escondidas en determinado momento. ¿Por qué? Porque ellos han comprendido la gran responsabilidad que tienen de llevar la palabra del Señor. Pero la palabra aquí, en este pasaje, Jesús nos está diciendo, una parte de esa semilla cayó en el camino. Ahora mire, el versículo 10 en adelante nos da la explicación de la parábola. Mire lo que dice el versículo 10 en adelante. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Para que viendo, vean, ¿y qué dice? No perciban. Y oyendo, oigan, ¿y qué? Y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador, les dijo Jesús, es el que siembra la palabra de Dios. Y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene, ¿quién? Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son los que fueron sembrados en pedregales. Y ahí viene la segunda parte. Hermanos, cuando dice que estos, cuando oyen la palabra de Dios, cuando andan en el camino y no la entienden, específicamente, hermanos, estamos hablando de aquel que todavía aún no ha conocido a Jesucristo, pero que viene a las iglesias, pero que va a las casas, pero que anda caminando allá en los parques y allá en los lugares públicos, se le habla de la palabra de Dios, pero recibe lo que le dicen, pero por un oído entró y por el otro salió. ¿Qué hizo el sembrador? Dar la palabra. ¿Cuál palabra? La bendita palabra de Dios, la de salvación. Pero ¿cuál fue el resultado? Aquel que escuchó no le pone atención. ¿Por qué? Porque muchas veces no la entienden. No la entienden. Hay un pasaje que nos habla de que lo que Satanás en este siglo lo que ha hecho es
cegar el entendimiento de los hombres. Y es por eso que mucha gente no comprende el mensaje de salvación. Usted le dice, es gratis, y ellos pueden decir, ¿cómo te pones a creer que va a ser gratis la salvación? No puedo comprender cómo puede ser gratis algo tan grande. Y uno, ¿qué es lo que le queda decir? Bueno, de gracia es la salvación, de gracia yo te la tengo que dar. Si tú no entiendes, no comprendes eso, yo no puedo hacer más que decirte, Jesús te ama, Jesús vino a morir por ti, Jesús quiere darte salvación y Él espera que tú vengas a Él. Pero esta persona dice, no comprendo. No me cabe en mi mente que eso sea cierto. ¿Por qué? Porque estos representan a los que están viendo la palabra de Dios solamente con el entendimiento. Con el entendimiento. Tenemos que cambiar, hermanos. ¿Se recuerdan cuando Dios mandó a Moisés para que liberara al pueblo de Israel allá en Egipto? ¿Qué hizo Dios con el faraón? El corazón del faraón fue endurecido. Y ese corazón veía las plagas y decía, no los dejo ir. Veía los sapos saltando ahí en su casa, no los dejó ir. Vio las moscas por todo el territorio, no los dejó ir. ¿Por qué? Porque el corazón estaba endurecido, estaba insensible. Era un corazón insensible. Déjeme decirle, hermano, muchas veces habemos creyentes que ya somos creyentes por la bendita misericordia de Dios, pero tenemos un corazón endurecido todavía para trabajar por el Señor. Y es por eso que el llamado es, hermanos, a ya no ser insensible a la voz del Señor. ¿Se recuerdan aquel coro? Quisiera cantarlo conmigo en esta tarde. No tenemos música, pero aquel que dice, ayúdame a mirar con tus ojos. ¿Qué quiere? Yo quiero sentir con tu corazón. ¿Qué dice? No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Hermanos, el corazón debemos de ablandarlo. Pero lo único que ablanda el corazón, lo único que ablanda ese corazón que ha sido engrosado por muchas cosas, es el Espíritu Santo de Dios. Si nosotros damos cabida al Espíritu Santo de Dios, si nosotros damos cabida a la palabra del Señor, si nosotros damos cabida a la comunión unos con otros, al partimiento del pan en las casas, a la armonía unos con otros, ese endurecimiento, hermanos, se va a volver como un corazón de carne. Y ese corazón entonces va a poder comprender y decir, bendito sea el Señor que me salvó por siempre y para siempre. Pero ¿qué necesitamos? Ser quebrantados. Necesitamos ser quebrantados. El primer grupo, la palabra no la entienden. No la entienden por el corazón endurecido. ¿Cuál es el segundo grupo? Versículo 5. Otra parte cayó en, ¿qué dice? En pedregales. Versículo 5. Donde no tenía, ¿qué dice? Mucha tierra, y pronto brotó porque no tenía profundidad de tierra. ¿A qué grupo corresponde esto de los pedregales, hermanos? Esto de los pedregales corresponde a aquellos grupos
de que reciben la palabra de Dios con tanta alegría, que mire qué bonita la palabra de Dios, qué hermosa la palabra de Dios, y yo quiero aceptar a Cristo, y un domingo acepta a Cristo, viene el otro domingo y el predicador hace la invitación y dice, yo quiero aceptar a Cristo otra vez, y lo está haciendo, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Es pura emoción, es un emocionalismo, que no hay algo sincero en el corazón, sino que solo lo único que está comprendiendo es en ese momentito, pero una vez saliendo de esa sala, no hay raíz. Dice la palabra, cayó en pedregales, y una semilla en una piedra. Es cierto, las piedras muchas veces guardan tierrita, ¿no es cierto? Guardan tierra, cierta porción de tierra, pero no es suficiente, porque cuando la raíz toca la piedra, ya no puede tener oxígeno, y lo que hace es morir. Hermano, la palabra nos está diciendo, hay gente que no comprende la palabra de Dios porque la quiere ver solo con la mente. Hay gente que ha comprendido la palabra de Dios, pero lo ve tan sencillo, tan fácil, tan emocional eso, que cuando vienen las situaciones ya difíciles, que la raíz ha tocado ya a la piedra, a la situación dura, y vienen los problemas, ¿qué pasa? No, dice, ya no quiero ir a la iglesia. Ese es el segundo grupo en los pedregales. ¿Cuál es el tercer grupo, hermano? Ve el versículo 6. Bueno, salido el sol se quema, dice. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. ¿A qué corresponden estos cuando dice la palabra que la palabra cayó entre espinos? Otra vez, es aquellos, hermanos, que son creyentes, nos mantenemos por varios años en la iglesia, pero los afanes de la vida, y déjeme decirle, hermano, que aquí, este país, los afanes de la vida nos pueden ahogar. El afán de la vida aquí en los Estados Unidos, hermanos, puede hacerle olvidar que usted es un hijo de Dios. Y es por eso que muchos, siendo creyentes, muchos siendo hijos de Dios, que han comprendido la palabra de Dios, muchos se han olvidado de venir a las iglesias y decir, ya no es necesario ir a las iglesias. No es necesario. Hay otras prioridades. Y cuando hay otras prioridades, hermano, vamos en contra de lo que la palabra misma nos está enseñando en Mateo 6:33, cuando nos dice, mas buscad primeramente el reino de los cielos, y todo lo demás os será por añadidura. Los espinos corresponden a prioridades. Mire, es interesante ver muchas familias, hermano, muchas familias de nuestra iglesia. ¿Qué pasa? Yo no sé si aquí, en la iglesia aquí en Colombia pasa, pero en otras iglesias que yo he ido, ahí sí pasa. En verano, ¿qué pasa? ¿Dónde están las familias? Ay, hermano, es que mire, si solo un verano hay al año. Sí. Es bueno ir a la playa, es bueno ir a los parques, es bueno ir con la familia, hermano. Yo no estoy diciendo lo contrario. Pero ¿por qué agarrar el domingo? ¿Por qué agarrar el domingo para eso? Cuando sabemos que el domingo es el día del Señor. Cuando nuestra prioridad debe de ser el domingo, dice, debemos de estar con los hermanos en la iglesia. ¿Por qué no se toma un día viernes? Ay, es que tengo que trabajar, hermano. Sí, pero piérdase un día, hermano, el presupuesto se me... Tengo que pagar casa, tengo que pagar carro, no, y todo eso lo pagamos todos, no solo usted.
Pero muchas veces nos es tan fácil sacrificar, bueno, no sacrificar, nos es tan fácil dejar las cosas del Señor por cualquier otra cosa. Yo le pregunto, y me gustaría tener aquí otros 4, fíjese, para preguntarles, a ver qué reacción, porque estamos hablando de la reacción del hombre ante la palabra de Dios. ¿Qué haría usted el día domingo si usted se está preparando para venir a la iglesia y en ese momento le llega visita? Un familiar. ¿Qué haría usted? Ahora yo le pregunto, ¿qué haría usted si usted recibiera esa visita el día viernes y usted tiene que ir a trabajar? ¿Es diferente? ¿Reaccionaría diferente? ¿O qué haría? Déjeme decirle, hermano, el primer grupo de que Jesús habla aquí, el que estaba en la semilla que cayó en el camino, se está refiriendo exactamente a aquellos que no conocen del Señor. Pero ya el segundo grupo, el que dice que cayó en pedregales y el que cayó entre espinos, esos sí ya conocen del Señor y tienen más responsabilidad delante de Él. Prioridades. Pero hay un cuarto grupo. Y el cuarto grupo dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció, produjo a 30, a 60 y a 100 por 1. ¿Quiénes son estos, hermanos? Estos son los que realmente se han entregado al Señor. Y déjeme decirle que de este último grupo es que muchas veces carecemos en las iglesias. Carecemos. No tenemos gente comprometida en las iglesias. No tenemos gente que quiera trabajar en las iglesias. No tenemos gente que esté diciendo, póngame en cualquier ministerio que yo quiero trabajar. Mire, da no sé qué, hermanos, saber de que hay que andar rogando a los hermanos para que puedan trabajar, para que quieran trabajar, para que vengan a la iglesia, para que vengan. Pero dice, hay un grupo donde la semilla cayó. Y no solo cayó, sino que dio fruto, pero también brotó, creció y produjo. Y aquí es interesante, hermano, porque a todos cuando decimos, mire, hermano, usted tiene que dar fruto. Amén, sí es cierto, usted como hijo de Dios y yo como hijo de Dios tenemos que dar fruto, pero no todos vamos a dar el fruto al mismo porcentaje. Unos tenemos más dones que otros. Las dádivas de Dios, algunos hemos recibido 2, 3, 4, otros solo hemos recibido 1 quizás. Entonces este que ha recibido un don tiene que dar fruto en base a un don. Pero el que ha recibido 4 dones tiene que dar fruto en base a los 4 dones. Y es por eso, hermano, que yo no sé por qué muchos hermanos dicen, ay, yo quiero tener el don de lenguas, ay, yo quiero tener el don de sanidad, ay, yo quiero tener el don. No saben ni lo que están diciendo. Porque piensan que es como comprar pan francés en la tienda. Los dones, hermanos, los dones que el Señor nos ha dado no son para tenerlos enterrados. Son para edificar a la iglesia y para glorificar a Dios. Si usted tiene un don, usted que ha recibido un don al ser ya creyente, porque la Biblia lo dice así claramente, aquel que es hijo de Dios por lo menos tiene un don. Usted es responsable de ese
de ese don. ¿Qué tan responsable está siendo usted entonces, hermano? ¿O está siendo parte del grupo de los que se ahogan? ¿O se está siendo parte del grupo de aquellos que caen, que recibió la semilla y su semilla cayó en una piedrita y mire qué pobrecito yo no crezco en el evangelio? Porque muchas veces nos menospreciamos nosotros mismos. Pablo decía, escribiéndole en Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Mientras crecemos en el evangelio, nos fortalecemos contra las acechanzas del diablo. Mientras crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, le estamos diciendo, Satanás, tengo cómo vencerte. Mientras desarrollamos nuestros ministerios a través de los dones, nosotros le estamos diciendo a Satanás, no tengo más tiempo para ti porque todo es para el Señor. Pero ¿dónde están nuestras prioridades? ¿A qué grupo se relaciona usted, hermano? A los que no entienden el llamado de Dios, yo sé que sí lo entendemos. A los que no tienen raíces porque no ha crecido, a los que no tienen prioridades, o realmente usted es del grupo de los que lleva fruto. Porque el Hijo de Dios dice que aquel que lleva fruto le dará más fruto. Pero aquel que no lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará. Y cuando dice lo limpiará, hermanos, es que quizás primero le va a dar unas sus nalgaditas, pero después va a decir, mi hijo ya no. Me llama la atención cuando Jesús iba por el camino y dice que vio una planta que debía de tener frutos. Y cuando llegó a esa planta a buscar el fruto porque tenía hambre y no encontró fruto, ¿qué dijo? La maldijo y esa planta murió. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y con esto termino, hermano. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es dar fruto. No dar hojas. No dar hojas. Mire, el árbol no da buena sombra con la hoja, sí, pero todo árbol cuando lo sembramos es para tener frutos. Dios nos ha llamado a nosotros para que demos fruto para su gloria, para su honra, pero también en respuesta a lo que Él demanda a nuestras vidas. ¿Usted es de los que le ruegan servir al Señor, hermano? ¿O es de los que se ofrece servirle al Señor? Porque el próximo domingo, si Dios nos lo permite, estaremos viendo la otra parte que nos va a unir a esta parte. Porque el que da fruto, a ese Dios le da mayor bendición y mayor responsabilidad. Próximo domingo, hermanos, vamos a seguir viendo, no la parábola, pero otro pasaje que nos va a enlazar con lo que es la parábola del sembrador. Pero ahora yo quiero terminar con esto. Yo dije al principio que esperaba que al final el Espíritu Santo nos convenciera realmente de lo que somos. Y el Espíritu Santo nos ha hablado en esta hora de que hay 4 tipos de creyentes. El que no entiende la palabra de Dios, el que sí la entiende, pero no crece, el que sí la entiende, pero no le da prioridad, y el que sí la entiende, y por entenderla, da frutos para la gloria de Dios. El primero es aquel que no tiene a Jesús en su corazón. Los otros 2 son creyentes, pero que no son espirituales. Déjeme decirle,
son creyentes carnales. Solo hay uno, que la Biblia dice, este es el creyente espiritual, el que da fruto. Yo quiero que se evalúe usted ahora, ¿qué clase de creyente es? Cierre sus ojos en estos momentos y pregúntele al Señor y véase hacia adentro y diga usted, ¿qué clase de creyente estoy siendo? ¿Qué clase de creyente estoy siendo para la comunidad aquí en Virginia, para la gloria de Dios? Dios espera creyentes que den fruto, creyentes espirituales, hijos de Dios, que dan fruto al 30, al 60 y al 100%. Quizás entre nosotros haya alguien que todavía está permaneciendo en el grupo de que no ha podido comprender todavía la palabra de Dios, que no ha aceptado al Señor Jesús. Y yo en esta tarde, en el nombre del Señor Jesús, le invito a que con el corazón sincero usted le diga, Jesús, quiero ser un hijo tuyo a partir de ahora. Ya no quiero ser solamente una criatura, alguien que tú creaste. Ahora quiero ser un verdadero hijo tuyo. Y decirle, Jesús, gracias por haber muerto por mí. Yo quiero recibir esa salvación gratuita que tú ofreces para mí en esta tarde. Puede ser que entre nosotros haya 1, 2, 3 personas que no tengan a Jesús en su corazón, que no tengan la seguridad de salvación y la vida eterna, pero en esta tarde Jesús le abre los brazos. ¿Alguien quiere en esta tarde levantar su mano y decir, yo quiero tener a ese Jesús que usted está predicando? Yo quiero conocer a ese Jesús y quiero crecer con la iglesia para servirle al Señor. ¿Alguien quiere aceptar a Jesús? Dios le bendiga, mi hermana. Dios le bendiga. Habrá otra persona más. Venga conmigo aquí enfrente, por favor. Habrá otra persona más que en esta tarde quiera decir, yo quiero tener a Jesús. Ese Jesús es el que yo quiero. Dios le bendiga. Yo voy a bajar aquí. ¿Habrá alguien más en esta tarde que quiera entregar su vida al Señor? Venga, mi amada hermana. Dios le bendiga. Muchas bendiciones. Venga. ¿Cuál es su nombre? Miriam. Miriam. ¿Alguien más en esta tarde quiere entregar su vida al Señor? Dios te bendiga, brother. Dios te bendiga. Venga delante del Señor. Dios te bendiga. Bendiciones. ¿Cuál es tu nombre? Boris. Boris. ¿Alguien más? ¿Alguien más en esta tarde quiere entregar su vida al Señor y decirle, Jesús, toma mi vida, toma mi hogar, toma mi vida completa para la gloria tuya? No se resista, no se resista. Dios ya hizo todo por usted. Ahora usted lo único que tiene que hacer es reconocer a Jesús como su Salvador. Cambio. ¿Será que dentro de la iglesia hay alguien que no ha andado muy bien en los caminos del Señor y que en esta tarde quiera dejar de ser un creyente carnal y volverse en un creyente espiritual? Venga aquí conmigo y decirle, yo quiero mejorar mi vida cristiana, yo quiero dedicar mi vida al Señor. Ya lo conozco, pero no he caminado como debo de caminar, y a partir de ahora yo me comprometo a vivir una mejor vida para la gloria de Dios. ¿Habrá alguien en esta tarde? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Venga, por favor. Dios le está llamando. Esta es tarde de bendición, hermanos. Es una tarde que Dios está hablando a nuestros corazones. Está convenciendo el Espíritu Santo nuestras vidas. Y no es otra cosa que el poder de Dios actuando en la iglesia. ¿Habrá alguien más en esta tarde? Cantábamos el coro, el Espíritu de Dios está aquí para fortalecernos, para ayudarnos. Únase con nosotros y lo cantamos. Yo voy a pedir a 3 hermanos diáconos de la iglesia que vengan conmigo aquí, por favor. Y a la congregación que se ponga de pie en esta tarde y le digamos, muévete en mí, Señor, muévete en mí. Nos ayuda, hermano Chicho, por favor.
Vamos a cantar este hermoso coro, hermano, y pedirle al Señor que Él se mueva en este lugar. Señor, en esta tarde yo quiero ponerte delante de ti la vida de estos 3 personas que en esta tarde han querido reconocer de que te necesitamos a ti. Gracias, Señor, porque en esta tarde es una tarde de salvación para la gloria tuya. Nos regocijamos, Dios, nos alegramos y te damos gracias. Gracias. Muévete entre nosotros, Dios mío. Muévete. El Espíritu de Dios se mueve. Tú te estás moviendo en este lugar en medio de nosotros. Gracias, Señor. Te alabamos. Aquí para consolar. Gracias. Está aquí para liberar. Está aquí para pegar. El Espíritu de Dios está aquí. Dígaselo, hermano. Dígale. Muévete en mí. Dígalo. Muévete en mí. Muévete en mí, a mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu Gracias, Señor, amor. gracias. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dígale una vez más, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí. Sí, Señor, glorifícate, Señor. Glorifícate, Dios, y sigue manifestándote. Mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en el Señor, en esa tarde yo quiero presentarte delante de ti el Espíritu a mis hermanos que han querido unirse a la iglesia ahora. Gracias, Señor, por estas 2 hermanas que se unen ahora a una vida creyentes espirituales. Queremos buscar serte fiel a ti. Queremos buscar agradarte a ti. Y a este siervo tuyo, Señor, lo ponemos delante de ti para que tú le bendigas. Úsalo, Dios. Perdona sus pecados. Dales una nueva identidad. Dales una nueva vida. Y que de ahora en adelante el Espíritu Santo se mueva en el corazón de cada uno de ellos. Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. ¿Su nombre, hermana? Ana. ¿Se dan la vuelta para la congregación?